Siendo las 11:10 de la mañana, continuamos al aire con 19 grados de temperatura, en un día, te diría, agradable por ser otoño. Podría ser peor, podríamos estar con menos grados en este momento, como va a pasar a partir del martes, miércoles y jueves de esta misma semana. Estamos en comunicación telefónica, muy amablemente nos atiende siempre que lo convocamos a Néstor Pitrola. Él es dirigente nacional del Partido Obrero, representa, obviamente ya lo saben, al Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Hola Néstor, buen día. Maximiliano Lecqui desde Radio Sónica te saluda. ¿Cómo andás? Buen día Maximiliano, buen día a todos. Bueno, gracias por atendernos en el día de hoy. Néstor, bueno, nos gustaría conocer algunas de tus apreciaciones de lo que está pasando en el medio de esta pandemia, de esta situación tan atípica y anómala para todos los argentinos y el mundo. Fundamentalmente pasó el 1 de mayo, estuvo el Día del Trabajador y la izquierda acostumbra a estar en la calle el 1 de mayo, sobre todo para reclamar históricamente algún tipo de situación que vemos cotidianamente, pero que el 1 de mayo sirve para visibilizarla, y este año se dio de manera muy distinta, con alguna visibilización virtual, pero bueno, no es lo mismo. Contame cuál fue tu impresión de este 1 de mayo. Bueno, efectivamente fue un primero muy particular. Nosotros hace ya muchísimos años que hacemos actos multitudinarios en la Plaza de Mayo. Desde el 2011 convocado por el Frente de Izquierda, y antes de eso también por el sindicalismo combativo, clasista, por la izquierda, y esta vez no fue posible. Pero en la mañana se movilizó el Polo Obrero, en realidad por las urgencias, con una delegación guardando distancias que marchó desde el Obelisco a la Plaza de Mayo por los reclamos de los más necesitados del momento en esta cuarentena, que son los sin trabajo, los que no tienen ingreso, trabajadores en negro, cuentapropistas, en fin, ese universo de millones de personas que están anotados para cobrar estos benditos 10.000 pesos que todavía no los terminaron de cobrar. Pero a las 4 de la tarde hicimos un acto virtual, en el cual reunimos casi 10.000 personas entre las distintas plataformas de los 4 partidos del Frente de Izquierda. Hubo actividades previas con saludos internacionales de distintos agrupamientos que saludaron el acto del Frente de Izquierda, y al final una gran puesta de músicos con la Internacional Socialista. Así que bueno, en un momento dramático y tan especial para la humanidad y para la clase trabajadora del mundo, pudimos emitir nuestro mensaje internacionalista, nuestros planteos frente a la crisis, ¿no? Los oradores fueron Romina del Pla, Celeste Fierro, Juan Carlos Giordano y Nicolás del Caño. Es que frente a esta crisis también se da la crisis para el sector trabajador, porque, digamos, hay rebajas salariales en muchos sectores, hay despidos en el medio de la cuarentena, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Es cuestión de ver lo que pasa en Estados Unidos y en otros países de Europa, y es muy, muy difícil. Bueno, ¿cómo vas viendo eso también? Porque también uno a veces entiende, bueno, hay sectores pymes que están muy golpeados, pero bueno, también está el otro, ¿no? Está el gran empresario que ha ganado a lo largo de muchos años, y cuando tiene que aguantar 3, 4, 6 meses, no lo hace. Creo que hay que diferenciar eso también, ¿no? Sí, bueno, acá quiero marcar lo siguiente. Nosotros desde el Partido Obrero veníamos analizando el desarrollo de la crisis capitalista mundial en la previa al coronavirus. El resultado de las guerras comerciales, particularmente entre China y Estados Unidos, pero que tiene una característica múltiple: guerra de monedas con devaluaciones, fuga de capitales, caídas enormes de las bolsas, una Unión Europea que iba a crecimiento cero, una China desacelerada a menos de la mitad de su crecimiento, y unos Estados Unidos que empezaba a deteriorarse en el último trimestre del año y los primeros meses de este año. Bueno,
sobre esa situación mundial vino a caer el coronavirus, con crisis de deuda que giran por todos los países del mundo, naturalmente con un extremo en la Argentina, en virtual default. Ahora el coronavirus ha venido a transformar esa crisis directamente en una depresión que nadie duda en compararla con la de 1930, en la previa de la década infame de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vos lo dijiste, en unas semanas hay 26 millones de desocupados en Estados Unidos. Impresionante, impresionante. Claro, es dantesco, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en la Argentina? Bueno, la cuarentena ha sido precozmente adoptada y eso nos coloca menos peor que otros países, ¿no? Porque, bueno, uno no puede celebrar tener menos muertos aunque tenga muertos. Estamos menos peor. Ahora, estamos arriba de contradicciones explosivas. Este es el cuadro argentino, porque en medio de la pandemia, el gobierno ha seguido enfocado en la reestructuración de la deuda y ha pagado puntualmente la deuda incluso hasta el 31 de marzo. 10 días después de la pandemia pagamos 18.000 millones solo ese día, entre pesos y dólares. Entonces acá tenemos un problema muy grave que se está empezando a ver en la explosión de distintos conflictos sociales, de la grave situación de las pymes, etcétera. Aquel paquete inicial que anunció Alberto Fernández y Matías Culfas de 700.000 millones fueron palabras, fueron créditos que no fueron a las empresas. Terminamos en una especulación financiera con los fondos que liberó el Banco Central a la banca, que ha llevado el dólar paralelo a 120 pesos, metiendo presión a una inflación que en marzo fue altísima, veremos en abril, pero sigue una inflación en medio de la depresión económica, con lo que esto significa en los precios, particularmente de los alimentos, que es lo que más aumentó. Entonces, aquellas medidas iniciales no dieron resultado. Luego vino este decreto de sostener hasta la mitad del salario. Bueno, llegó un mes después, las empresas todavía lo están gestionando y esto no ha sido óbice para que en el medio de eso la CGT, la Unión Industrial y el gobierno pacten rebajar los salarios hasta un 40%. Porque, ojo, el 75% del salario neto es el 75% del bolsillo. Claro. Que viene a ser el 60% del salario de convenio. Y no se paga un peso al ANSES, y la plata para bancar la mitad del salario a las empresas que se anotan para reclamar ese beneficio o ese subsidio, la pone el ANSES. Con lo cual estamos poniendo dinamita en los fondos de los jubilados. Entonces acá es donde el Frente de Izquierda ha dado un mensaje muy fuerte: el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca para terminar con la fuga de capitales, controlar el comercio exterior. Y hemos presentado un proyecto, ya van 15 días, muy completo, de impuestos progresivos a las grandes rentas, fortunas, a los bancos, a la propiedad, a la gran propiedad terrateniente, a las propiedades ociosas, un impuesto en serio progresivo que en nuestros cálculos permitiría recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares. Bueno, el kirchnerismo lanzó un globo de que, lanzaban un proyecto de ley, nunca llegó, ni ha llegado la sesión. El Congreso está paralizado y se gobierna por decreto. ¿Y cómo lo ves eso? Porque la verdad, esa es otra preocupación que tiene gran parte de la sociedad. 35 DNU en 4 meses del presidente Alberto Fernández. Es prácticamente el presidente, le falta uno para un solo decreto para ser el presidente con mayor cantidad de decretos en los primeros 4 meses. Claro, ellos justifican ante la emergencia sanitaria, tenemos que gobernar de esta manera. No es cierto, porque los congresos en muchísimos lugares del mundo han seguido funcionando de manera mixta, presencial y virtual, que sería lo que va a pasar esta semana en principio, aunque no tratando
ningún proyecto que tenga que ver con los impuestos progresivos. Está el nuestro ahí, lo cajonean. Ahora, este gobierno por decreto está reforzando un régimen de poder personal que empezó antes del coronavirus. Yo quiero recordarte, y a todos los que nos están escuchando, que el presidente había obtenido del Congreso superpoderes para gobernar sin presupuesto hasta que cerrara la deuda. Veremos cuándo es eso. Seguimos con el presupuesto 2019 redactado entre Macri y el Fondo Monetario, Sí. Lo cual significa ajuste en salud, en educación, y en salud no es menor porque estamos viviendo la pandemia. ¿Cómo gobernar con un presupuesto del año anterior en un país que tiene 50% de inflación anual? Es completamente absurdo. Es difícil, sí. Te quiero preguntar por un tema también que la sociedad está en estos momentos hablando. Tengo acá un mensaje a través de Facebook Live. Nos pueden seguir a través de Facebook o Instagram Live, además de www.radiosonica.com.ar. Seguimos hablando con el dirigente del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, Néstor Pitrola. ¿Qué pensás en relación a la liberación de los presos, cacerolazos que se han dado en el día de ayer, conjuntamente con otro día de la semana anterior? Algunos dicen que esto es sectorial de alguna parte de la sociedad, pero no de todos. Otros dicen que no, que en el conurbano se escuchó fuerte también. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, siempre es sectorial, pero fue muy masivo, muy importante. Y acá el Partido Obrero tiene una posición compleja, porque el tema es complejo. Por ejemplo, nosotros no acordamos con la liberación de ningún preso por delitos sexuales de cualquier característica. Se han dado liberaciones aberrantes. Hemos sido partícipes y apoyamos totalmente el pronunciamiento, por ejemplo, de actrices argentinas sobre este punto. Tampoco la liberación de genocidas. Se ha mandado a domiciliaria al secretario de Seguridad 1 de los 9 responsables presos de la masacre de San Miguel del Monte. Es decir, presos por delitos violentos de esta característica, no es posible que vayan a domiciliaria, además con el descontrol que tienen las domiciliarias. Ahora, en todos los países del mundo se está discutiendo el problema de las cárceles. Bueno, y se han tomado medidas excepcionales, entre las cuales está la liberación de presos muy próximos a cumplir la condena, de delitos menores posible que no tengan juicio oral. Bueno, es un tema a estudiar para lograr que las cárceles tengan la capacidad instalada para aislar necesariamente a los presos y garantizar la salud de ellos y los de afuera, porque si una cárcel se transforma en un foco brutal de coronavirus, olvídate que eso va para afuera, porque hay personal penitenciario que va y viene de su casa y viaja en el transporte público, ¿no es cierto? Es decir, que el problema de los presos, por ejemplo, en Estados Unidos se han liberado 30.000 presos, bueno, en todos los países, pero con una lupa distinguiendo los casos. Entonces, nosotros no tenemos ni una posición de liberación masiva de presos, ni una posición de ningún preso sale a la calle tratando de enarbolar una bandera represiva. Bueno, es decir, lo verían caso por caso. Totalmente en función de garantizar el problema sanitario dentro de las cárceles, porque también hay que ver qué medidas se toman. Hay muchas medidas para tomar, uno no las conoce. ¿Qué replanteo del interior de las cárceles, de la capacidad instalada que tienen, de otras instalaciones como se ha hecho, por ejemplo, en la emergencia, tomar hoteles para los tratamientos más leves del coronavirus? Bueno, ¿cómo se replantea el escenario del sistema penitenciario argentino? Tengamos en cuenta que un preso está para cumplir una condena, pagar por el delito,
pero rehabilitarse en la sociedad. Pero, viste, Néstor, creo que en algún momento o en alguna oportunidad lo hemos hablado, siempre estuvo mal visto por parte de la sociedad la construcción de cárceles o que un gobierno tome esa decisión de construir cárceles o de invertir en eso. Siempre estuvo mal visto, de darle buenas condiciones, porque bueno, hay otras prioridades en la Argentina, siempre es lo que nos han dicho. Entonces, ahora no será el momento de replantearse también esas situaciones, porque digamos, hoy nos estamos planteando o nos están diciendo, nos están recomendando por un tema sanitario que algunos puedan salir, pero también las situaciones que se viven adentro son dificilísimas y sumamente complicadas. El tema sanitario ya de por sí es terrible en algunos pabellones. Sí, sin coronavirus. Sin coronavirus, imagínate con coronavirus. Claro, y por otra parte, cárceles con hacinamiento, muchas veces con sistemas brutales, agravan, no rehabilitan a quien ha ido a parar por las condiciones que fueran, por la vida, por esto, por el otro, por las condiciones sociales, a quien ha ido a parar al delito. Luego sigue el narcotráfico metido adentro de las cárceles. También. Es decir, la cárcel tiene que haber estudio, tiene que haber trabajo, tiene que haber la oportunidad de la rehabilitación. Naturalmente es parte de un tema de conjunto. Es imposible pensar una sociedad que tenga millones y millones de desocupados, donde haya 40% de la gente debajo de la línea de pobreza y tengamos delito cero. Claro. Sí, ¿cómo se hace? Es decir, es un problema de conjunto, pero naturalmente las cárceles no pueden ser depósitos de carne humana trituradora, donde además el que sale peor que antes, con más resentimientos, con pocas posibilidades de reinserción en la sociedad. Bueno, todo esto forma parte de una transformación social que necesitamos. Y vemos el problema en las situaciones críticas, porque ahora con el coronavirus vos tenés una situación crítica. A nadie le importa el hacinamiento en las cárceles, pero ahora sí, porque las cárceles son un foco. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, Néstor, te agradezco como siempre estos minutos. Cuando te convocamos ahí estás. Para nosotros es un placer tener tu palabra como la de tantos otros dirigentes. Te mandamos un abrazo grande y bueno, cuídate mucho en este marco de pandemia y esperamos en otro momento ya volver a entrevistarte presencialmente. Bueno, ojalá que sí. Un abrazo grande. Ojalá que sí, en esta despedida, aparte tan cerca del 1 de mayo, nuestro apoyo a todos los reclamos de los trabajadores de la salud y de los trabajadores en general que, como vos bien dijiste, están sufriendo todo tipo de atropellos. Un abrazo Así que grande. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Néstor Pitrola es dirigente nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. No quiero dejar de saludar porque son muchísimos los mensajes.